A los 68 años, Jorge Ramos ya no necesita demostrar que sabe hacer preguntas incómodas. Durante casi 4 décadas, millones de hispanos en Estados Unidos lo vieron cada noche frente a una cámara, con el cabello cada vez más plateado, la mirada fija y esa costumbre peligrosa de no retirarse cuando el poderoso empezaba a molestarse. Fue el rostro del noticiero Univisión, entrevistó presidentes, cubrió guerras, estuvo frente al muro de Berlín cuando la historia cambiaba y vio de cerca algunos de los momentos más duros de nuestra época. Pero detrás del periodista que parecía no tener miedo, hay una historia mucho menos cómoda. Porque antes de enfrentarse a Donald Trump, antes de ser retenido con su equipo en el palacio de Nicolás Maduro, antes de recibir premios y convertirse en una referencia del periodismo latino, Jorge Ramos tuvo que abandonar el país donde nació. Y años después admitiría otro precio todavía más íntimo. Mientras construía una carrera extraordinaria, hubo momentos en que la profesión le estaba cobrando tiempo con las personas que más amaba. Entonces, ¿cuál es realmente la tragedia de Jorge Ramos? ¿Un solo golpe devastador o una suma de renuncias, distancias y despedidas que se fueron acumulando detrás de una vida aparentemente triunfal? Para entenderlo hay que volver al principio, a una casa mexicana donde hacer preguntas no siempre era sencillo, y a un joven que un día decidió que prefería empezar de cero antes que acostumbrarse a callar. Jorge Gilberto Ramos Ábalos nació en la Ciudad de México en 1958 y creció como el mayor de 5 hermanos. Su familia no vivía rodeada de lujos. Él mismo recordaría años más tarde una conversación con su madre que le dejó una imagen muy concreta de aquella infancia. En casa no había grandes fiestas, sencillamente porque el dinero no alcanzaba para eso. Su padre era arquitecto y tenía una idea bastante tradicional sobre el futuro de sus hijos. Cuando Jorge eligió el periodismo, la reacción paterna no fue precisamente una ovación de pie. Su padre consideraba profesiones serias la arquitectura, la ingeniería, la medicina o el derecho. ¿Periodismo? Para él sonaba casi como un capricho. Ramos ha contado que aquella diferencia los distanció durante años. También estudió en instituciones católicas y creció en un ambiente disciplinado. Con el tiempo, al hablar de su formación, él mismo relacionó 3 tipos de autoridad que marcaron su juventud: la figura paterna, la escuela religiosa y el Estado mexicano. No porque fueran idénticas, claro, sino porque en cada una descubrió lo incómodo que podía resultar cuestionar a quien tenía el control. Y ahí aparece una clave para comprender al adulto. Ramos no nació frente a una cámara diciendo «Buenas noches, hoy vamos a incomodar al presidente». Antes fue un muchacho que quería jugar fútbol, que alguna vez soñó con la música, que estudiaba comunicación y que todavía estaba tratando de descubrir qué clase de vida podía construir. Pero muy pronto encontró un problema que para él resultaría imposible ignorar. ¿Qué ocurre cuando tu trabajo consiste en contar lo que ves y alguien con más poder decide que eso no debe verse? Ese conflicto llegó durante sus primeros años profesionales en México. Trabajaba en Televisa cuando preparó un reportaje que abordaba la psicología política mexicana y la forma en que el poder presidencial se transmitía dentro del sistema de la época. El trabajo fue censurado. Ramos no era una estrella, no tenía una audiencia gigantesca detrás, no contaba con una marca personal que pudiera protegerlo. Era un joven periodista prácticamente desconocido. Y precisamente por eso su decisión resulta tan reveladora. Renunció. No negoció consigo mismo diciendo que la próxima vez sería diferente. No aceptó la censura como parte del oficio. Vendió su viejo Volkswagen rojo, reunió sus ahorros y compró, metafóricamente, un boleto hacia la incertidumbre. El 2 de enero de 1983 llegó a Los Ángeles con una maleta, una guitarra y una carpeta con trabajos. Pensaba quedarse quizá 1 o 2 años. No sabía que estaba dejando atrás mucho más que un empleo. Estaba convirtiéndose en inmigrante, una palabra que terminaría siendo tan importante en su identidad como periodista. La imagen tiene algo de película, aunque ocurrió sin música épica de fondo. Un joven mexicano aterriza en Los Ángeles, no tiene boleto de regreso. Lleva pocas cosas, su inglés todavía no es suficiente para moverse con absoluta comodidad y el dinero es limitado. En algún momento de aquel primer año, según él mismo ha contado, su alimentación podía ser tan simple como pan y ensaladas de lechuga. No era glamour, era supervivencia con visa de estudiante. Ramos se inscribió en cursos de periodismo y televisión en Ookla Extension. Décadas después diría que
Aquella institución le dio una segunda oportunidad y le permitió reinventarse. Lo curioso es que la reinvención no llegó en un gran estudio con alfombra roja, sino en una pequeña estación de televisión en español. En 1984 consiguió trabajo como reportero en KMX, Canal 34 de Los Ángeles. Las instalaciones no parecían el comienzo de una gran carrera, pero para Ramos había allí algo más valioso. Podía hablar, preguntar y trabajar, sin sentir que una mano invisible borraría una historia por incomodar a la autoridad. Ahí empezó a formarse el estilo que después se volvería su sello: la pregunta corta, la repregunta, la mirada que no se aparta, la negativa a aceptar una respuesta simplemente porque viene envuelta en protocolo presidencial. Sin embargo, sería demasiado fácil contar esta etapa como la clásica historia del inmigrante que llega con poco y en pocos años conquista la televisión. La realidad fue más extraña y más frágil. Ramos llegó en un momento en que la población latina de Estados Unidos estaba creciendo y los medios en español adquirían una importancia enorme. Él mismo ha dicho que, de alguna manera, tuvo la suerte de surfear esa ola demográfica. Pero una ola también puede arrastrarte si no estás preparado. En 1986 se mudó a Miami y después de una crisis interna en la cadena, terminó frente al noticiero nacional con apenas 28 años. 28. A esa edad todavía no había entrevistado a un presidente, no había cubierto una guerra y reconocía que ni siquiera dominaba completamente el inglés. De pronto debía entrar cada noche en millones de hogares y hablar como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Ramos aprendió rápido, convirtió la inseguridad en preparación. No podía controlar la noticia ni la reacción de un presidente, pero sí llegar con la pregunta preparada. Con el paso de los años, aquella disciplina se transformó en algo mucho mayor. Cubrió conflictos, elecciones, terremotos, huracanes, migraciones, ataques terroristas y cambios históricos. Fue testigo de la caída del muro de Berlín y de los atentados del 11 de septiembre. Entrevistó a líderes de América Latina y Estados Unidos, y el muchacho que había salido de México, huyendo de la censura, empezó a construir una identidad pública basada precisamente en resistirse a ella. Pero mientras la carrera crecía, otra parte de su vida empezaba a pagar la factura. El éxito llegó tan deprisa que debió sentirse irreal. Jorge Ramos se convirtió en una figura central de Noticiero Univisión. Durante décadas, para muchas familias latinas, su voz formó parte de la rutina doméstica. La cena, el cansancio después del trabajo, los niños haciendo tareas y, al fondo, las noticias. Junto con María Elena Salinas, ayudó a consolidar un espacio periodístico que no trataba a los latinos como una nota al pie de página. Inmigración, discriminación, elecciones, guerras, América Latina. Temas que, a menudo parecían secundarios en otros espacios, aparecían allí en el centro de la conversación. Llegaron los reconocimientos, Emmys, premios periodísticos, libros, columnas, entrevistas con figuras que cualquier reportero habría querido tener enfrente. Desde fuera parecía una vida perfectamente construida, pero Ramos admitiría que el trabajo puede llevarte a sacrificar primero lo personal. Su primer matrimonio terminó y su hija Paola vivió durante años en España mientras él estaba en Miami. No necesitamos imaginar qué sentía. Él mismo lo ha dicho. Estar separado de los hijos, confesó años después, es sumamente difícil. En 2002 habló todavía con más claridad sobre el costo de sus decisiones. Admitió que estaba tan metido en el trabajo que había sacrificado parte de su vida personal y que le dolía estar lejos de Paola. Ahí, la historia deja de ser la del periodista famoso y se vuelve la de miles de padres. El éxito puede facilitar viajes y llenar una pared de premios, pero no devuelve el tiempo en que un hijo crece lejos. Ramos siguió trabajando. Formó otra familia, tuvo a su hijo Nicolás y más tarde, tras el final de su segundo matrimonio, construiría una relación estable con la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado. Con los años, él ha hablado con cariño de esa familia ensamblada y de la estabilidad que encontró allí. También logró reconstruir una relación cercana con Paola, quien terminaría siguiendo un camino propio en el periodismo y la política. No fue una ruptura definitiva. Es algo más humano descubrir que incluso decisiones tomadas por convicción pueden tener consecuencias que uno lamenta. Ramos había salido de México porque no quería traicionar su vocación. La paradoja era que esa misma vocación, llevada al extremo, podía robarle algo que también amaba. Y todavía faltaba otra factura. Porque hacer preguntas incómodas puede darte prestigio, pero también enemigos.
A medida que Jorge Ramos se volvió más conocido, su manera de hacer periodismo empezó a generar admiración y rechazo casi en cantidades iguales. Para sus defensores era exactamente lo que debía ser un periodista, alguien que no se comporta como invitado agradecido frente al presidente, sino como representante de un público que merece respuestas. Para sus críticos, en cambio, a veces cruzaba la línea entre periodista y activista. Ramos nunca ha escondido que existen temas frente a los que rechaza la neutralidad moral: racismo, discriminación, dictaduras, corrupción o ataques contra los inmigrantes. Y ese enfoque lo llevó a momentos que hoy forman parte de su imagen pública. En 2014 llamó a Barack Obama Deporter-in-Chief al cuestionarlo por el número de deportaciones durante su gobierno. No importaba que Obama fuera un presidente popular entre muchos latinos. La lógica de Ramos era sencilla. La pregunta debía hacerse igualmente. Un año después, en agosto de 2015, llegó uno de los episodios más famosos de su carrera. Durante una conferencia de prensa de Donald Trump, entonces candidato presidencial republicano, Ramos intentó preguntarle por su plan migratorio. Trump le dijo que se sentara. Ramos continuó. Un miembro de seguridad lo sacó de la sala. La escena recorrió el mundo. Minutos después le permitieron regresar y el intercambio continuó, pero algo había cambiado. Ramos dejó de ser únicamente un presentador conocido por el público hispano y pasó a convertirse, para una parte del país, en símbolo del choque entre Trump y la comunidad inmigrante. Eso también tuvo un costo. Para unos, Ramos era valiente, para otros, parcial. En un Estados Unidos cada vez más polarizado, su nombre empezó a cargar un peso político que iba más allá de cualquier entrevista individual. Su postura era que la objetividad no significa neutralidad ante la mentira o el abuso. Es una idea discutida dentro del propio periodismo y precisamente por eso resulta interesante. Ramos no ha construido una carrera tratando de caerle bien a todo el mundo. De hecho, su método parece partir de una suposición bastante incómoda. Quizá esa sea la última oportunidad de hacerle una pregunta a la persona que tiene enfrente. La estrategia funciona, hasta que el poder decide que la entrevista se acabó. Eso ocurrió de una manera mucho más grave en Venezuela. En febrero de 2019, Ramos y un equipo de Univisión llegaron al Palacio de Miraflores para una entrevista previamente acordada con Nicolás Maduro. El intercambio se tensó cuando el periodista cuestionó la situación democrática y mostró imágenes de jóvenes buscando comida entre la basura. Maduro terminó la entrevista. Pero ahí no acabó todo. Según documentó el Comité para la Protección de los Periodistas, el equipo de 6 personas fue retenido durante aproximadamente 2 horas y media. Les quitaron cámaras, teléfonos y material grabado, los separaron e interrogaron. Después fueron liberados, vigilados en su hotel y expulsados del país al día siguiente. No había estudio ni escritorio familiar. Había habitaciones separadas, equipos confiscados, agentes de seguridad e incertidumbre. Ramos saldría de Venezuela reconociendo que lo ocurrido con ellos era apenas una pequeña muestra de lo que periodistas venezolanos soportaban con mucha mayor frecuencia y mucho menos protección internacional. Aquello reforzó su imagen de reportero dispuesto a confrontar y recordó que una pregunta de pocos segundos puede tener consecuencias mucho más largas. Durante años, Ramos acumuló esas tensiones. El periodista que había abandonado México por una censura seguía encontrándose una y otra vez frente al mismo dilema con distintos rostros: callar para conservar el acceso, o preguntar y aceptar que quizá la puerta no vuelva a abrirse. Él casi siempre eligió lo segundo. Y entonces, después de décadas viviendo así, llegó una despedida que probablemente ningún guardaespaldas podía hacer más fácil. En septiembre de 2024 se anunció que Jorge Ramos y Televisa Univisión habían acordado no renovar su contrato. La fórmula empresarial fue mutuo acuerdo, pero esa frase difícilmente contiene 40 años de vida. Ramos había pasado prácticamente toda su etapa adulta en esa cadena. Había llegado cuando la televisión en español en Estados Unidos todavía estaba construyendo su identidad. Había visto crecer a la comunidad latina, cambiar la tecnología, transformarse la política y envejecer a su propia audiencia junto a él. El 13 de diciembre de 2024 presentó por última vez el noticiero Univisión después de 38 años al frente. 2 días después se despidió también de Al Punto, el programa dominical que había conducido durante 17 años. En su última noche hubo abrazos, compañeros, familia y una emoción difícil de esconder. Él habló de nostalgia, tristeza e incertidumbre por lo que venía.
Había preparado unas palabras e intentó no llorar. Salir de Univision fue muy distinto a renunciar en México. Ya no era el joven de la guitarra y el Volkswagen vendido, sino uno de los periodistas latinos más reconocibles del continente. Y sin embargo, la pregunta era casi la misma que en 1983. ¿Ahora qué? Durante décadas, sus tardes habían tenido una estructura: reunión editorial, preparación, cámara, noticias. De pronto, ya no. No era una tragedia económica ni un abandono, pero dejar un trabajo que ocupó casi 40 años significa también despedirse de una versión de uno mismo. Por eso quizá este es el verdadero punto de quiebre de su historia reciente. No una caída escandalosa, no una derrota pública, sino el momento en que tuvo que descubrir quién era Jorge Ramos sin el escritorio que lo había acompañado desde los 28 años. Y lo más interesante es que no eligió desaparecer. Después de su salida de Univision, Ramos pudo haberse retirado cómodamente. No lo hizo. Durante unos meses bajó el ritmo y se mantuvo fuera de las pantallas, pero en 2025 regresó con un proyecto digital propio, Así veo las cosas, y reforzó su trabajo independiente. Su sitio oficial lo presenta hoy precisamente así: inmigrante y periodista independiente. Publica una columna semanal en Substack y en decenas de periódicos de Estados Unidos y América Latina. El cambio es significativo. Durante casi 4 décadas la audiencia sabía dónde encontrarlo. Ahora Ramos tenía que reconstruir esa relación fuera de la gran maquinaria televisiva. Y quizá aquí aparece una versión distinta de la misma historia que comenzó en 1983. La primera vez dejó una empresa porque no quería aceptar censura. La segunda vez dejó una empresa después de 40 años en circunstancias completamente diferentes, pero nuevamente tuvo que inventarse un espacio propio. A los 67 y 68 años ya no estaba empezando desde cero en el sentido material, tenía nombre, audiencia y prestigio, pero emocionalmente sí había algo nuevo: aprender a trabajar sin la rutina que lo había definido durante la mayor parte de su vida. Y la transición llegó en un momento especialmente intenso para los asuntos que más han marcado su carrera: inmigración, polarización política, ataques a la prensa, representación latina y desinformación. Ramos siguió defendiendo una idea que ha repetido en distintas formas. El periodismo tiene 2 obligaciones esenciales: contar la realidad y cuestionar al poder. Puede gustarnos o no su estilo, podemos estar de acuerdo con sus posiciones o discutirlas, pero sería difícil acusarlo de haber cambiado de método según el nombre del presidente. Ha confrontado a dirigentes de izquierda y de derecha, a Obama por las deportaciones, a Trump por su discurso y sus políticas migratorias, a Maduro por la democracia y la crisis venezolana. Eso no significa que cada pregunta haya sido perfecta, ni que sus críticos carezcan de argumentos. Significa que Ramos construyó su identidad pública aceptando el conflicto como parte del trabajo. Y también parece haber aprendido con los años, algo que su carrera temprana no siempre le permitió equilibrar. La vida no puede ser únicamente trabajo. En entrevistas más recientes ha hablado con enorme afecto de Paola y Nicolás, de su relación con Chiquinquirá Delgado y de la familia ensamblada que formaron. En 2024 describió la estabilidad y el amor que esa relación aportó a su vida. Hay una especie de círculo cerrándose. El hombre que reconoció haber sacrificado demasiado de su vida personal terminó hablando de la familia no como un obstáculo frente a la carrera, sino como uno de los lugares donde encontró equilibrio. Y eso quizá explique por qué la palabra tragedia debe usarse con cuidado en esta historia. Jorge Ramos no es un hombre destruido, no terminó solo, no perdió su voz. La tragedia, si queremos llamarla así, está en el precio: dejar el país natal para poder hablar libremente, vivir años lejos de una hija mientras perseguía una vocación, soportar la hostilidad que acompaña a quien confronta al poder y, finalmente, despedirse del lugar profesional que había sido su segunda casa. No es una caída, es una vida construida a cambio de muchas renuncias. En 2025, Jorge Ramos recibió el premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional. Y en febrero de 2026, ya con 67 años y poco antes de cumplir 68, él y María Elena Salinas fueron reconocidos con el Walter Cronkite Award for Excellence in Journalism, celebrando el impacto de una dupla que durante décadas acompañó a la comunidad hispana de Estados Unidos. Su sitio oficial enumera 10 premios Emmy y 15 libros, pero su legado también está en algo menos fácil de colocar en una vitrina. Ayudó a llevar las preguntas de los inmigrantes y de los latinos al centro de la conversación estadounidense.
Durante años, millones de personas que habían cruzado una frontera, que vivían entre dos idiomas o que sentían que la política hablaba de ellos sin hablar con ellos, encontraban cada noche un noticiero donde sus problemas no eran marginales. Ramos entiende esa identidad porque la vivió. En 2008 se hizo ciudadano estadounidense después de muchos años de sentirse dividido entre México y Estados Unidos. Explicó entonces que tuvo que atravesar un proceso emocional para aceptar que podía pertenecer a ambos países. No había dejado de ser mexicano. Tampoco podía negar que Estados Unidos se había convertido en su hogar. Ese conflicto de identidad, pertenecer a dos lugares a la vez, ayuda a explicar por qué la inmigración nunca fue para él un asunto abstracto. Llegó con poco, tuvo que adaptarse a otra cultura y construyó su carrera desde esa experiencia. Y ahí regresamos a aquel joven de 1983. Vendió un coche viejo, guardó una guitarra, tomó una maleta y salió de México porque un reportaje no pudo emitirse. 43 años después, a los 68, ya no está sentado todas las noches en el noticiero Univisión, pero sigue escribiendo, publicando y buscando nuevas formas de hacer periodismo. Ya no necesita una cadena para presentarse. Su propia página utiliza dos palabras que resumen casi toda su vida: inmigrante y periodista. Antes que celebridad fue alguien que tuvo que irse. Antes que entrevistador de presidentes, un desconocido que eligió la incertidumbre. Y antes que símbolo, un hombre haciendo una pregunta que muchos preferían no escuchar. Quizá ese sea su legado más profundo. No demuestra que el éxito cure todas las heridas, demuestra algo más modesto, que una voz puede seguir usándose incluso cuando hacerlo tiene un precio. Así que, al mirar la vida de Jorge Ramos a los 68 años, quizá descubrimos algo distinto de lo que prometía la palabra tragedia. No hay un único secreto oscuro escondido durante décadas. Hay algo más real. Un joven que perdió la comodidad de su país para conservar la libertad de su oficio, un periodista que encontró éxito al otro lado de la frontera, pero que reconoció haber pagado parte de ese éxito con distancia familiar. Un entrevistador que hizo de la confrontación con el poder una profesión y que, por hacerlo, terminó expulsado de una conferencia, retenido en un palacio presidencial y convertido muchas veces en protagonista de la noticia que solo quería cubrir. Y finalmente, un hombre que después de casi 40 años tuvo que entregar el micrófono de su segunda casa para descubrir que todavía tenía cosas por decir. Tal vez la gran lección de Jorge Ramos no tenga que ver con televisión, política ni premios. Tal vez tenga que ver con elegir. Elegir qué precio estamos dispuestos a pagar por no traicionarnos. Elegir cuándo una carrera vale el sacrificio y cuándo debemos volver a mirar a quienes esperan en casa. Elegir sí cuando llega el momento incómodo, hacemos la pregunta o bajamos la mirada. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Ves a Jorge Ramos como un periodista valiente que hizo las preguntas que otros evitaban? ¿O crees que en algunos momentos cruzó la línea entre informar y tomar posición? Déjamelo en los comentarios, me interesa especialmente leer a quienes lo siguieron durante años en Univisión, porque ustedes no solo vieron su carrera, también vieron cambiar a toda una comunidad junto a él. Y si te gustan estas historias donde vamos más allá de la fama para entender el precio humano que puede esconderse detrás de una vida extraordinaria, suscríbete al canal. Aquí no venimos a destruir leyendas. Venimos a mirar lo que normalmente queda fuera de cámara. Nos vemos en la próxima historia.